Crimen y castigo. Primera parte. 3. Al día siguiente se despertó tarde, después de un sueño intranquilo que no le había procurado descanso alguno. Se despertó de pésimo humor y paseó por su buhardilla una mirada hostil. La habitación no tenía más de 6 pasos de largo y ofrecía el aspecto más miserable, con su papel amarillo y polvoriento, despegado a trozos, y tan baja de techo, que un hombre que rebasara solo en unos centímetros la estatura media no habría estado allí a sus anchas, pues le habría cohibido el temor de dar con la cabeza en el techo. Los muebles estaban en armonía con el local. Consistían en 3 sillas viejas, más o menos cojas, una mesa pintada, que estaba en un rincón y sobre la cual se veían, como tirados, algunos cuadernos y libros tan cubiertos de polvo que bastaba verlos para deducir que no los habían tocado hacía mucho tiempo. Y en fin, un largo y extraño diván que ocupaba casi toda la longitud y la mitad de la anchura de la pieza y que estaba tapizado de una indiana hecha jirones. Este era el lecho de Raskolnikov, que solía acostarse completamente vestido y sin más mantas que su vieja capa de estudiante. Como almohada utilizaba un pequeño cojín, bajo el cual colocaba, para hacerlo un poco más alto, toda su ropa blanca, tanto la limpia como la sucia. Ante el diván había una mesita. No era difícil imaginar una pobreza mayor y un mayor abandono, pero Raskolnikov, dado su estado de espíritu, se sentía feliz en aquel antro. Se había aislado de todo el mundo y vivía como una tortuga en su concha. La simple presencia de la sirvienta de la casa, que de vez en cuando echaba a su habitación una ojeada, le ponía fuera de sí. Así suele ocurrir a los enfermos mentales dominados por ideas fijas. Hacía 15 días que su patrona no le enviaba la comida, y ni siquiera le había pasado por la imaginación ir a pedirle explicaciones, aunque se quedaba sin comer. Nastasia, la cocinera y única sirvienta de la casa, estaba encantada con la actitud del inquilino, cuya habitación había dejado de barrer y limpiar hacía tiempo. Solo por excepción entraba en la buhardilla a pasar la escoba. Ella fue la que lo despertó aquella mañana. «Vamos, levántate ya», le gritó. «¿Piensas pasarte la vida durmiendo? Son ya las 9. Te he traído té. ¿Quieres una taza? Pareces un muerto». El huésped abrió los ojos, se estremeció ligeramente y reconoció a la sirvienta. «¿Me lo envía la patrona?», preguntó, incorporándose penosamente. «¿Cómo se le ha ocurrido ese disparate?», y puso ante él una rajada tetera en la que quedaba todavía un poco de té, y 2 terrones de azúcar amarillento. «Oye, Nastasia, hazme un favor», dijo Raskolnikov, sacando de un bolsillo un puñado de calderilla, cosa que pudo hacer porque, como de costumbre, se había acostado vestido. «Toma y ve a comprarme un panecillo blanco y un poco de salchichón del más barato. El panecillo blanco te lo traeré enseguida, pero el salchichón. ¿No prefieres un plato de chichis? Es de ayer y está riquísimo. Te lo guardé, pero viniste demasiado tarde. Palabra que está muy bueno». Cuando trajo la sopa y Raskolnikov se puso a comer, Nastasia se sentó a su lado, en el diván, y empezó a charlar. Era una campesina que hablaba por los codos y que había llegado a la capital directamente de su aldea. «Praskovia Pavlovna quiere denunciarte a la policía», dijo. Él frunció las cejas. «¿A la policía? ¿Por qué?». «Porque ni le pagas ni lo vas a hacer. La cosa no puede estar más clara». «Es lo único que me faltaba», murmuró el joven, apretando los dientes. «En estos momentos, esa denuncia sería un trastorno para mí. Esa mujer es tonta», añadió en voz alta. «Hoy iré a hablar con ella. Desde luego, es tonta. Tanto como yo. Pero tú, que eres inteligente, ¿por qué te pasas el día echado así como un saco? Y no se sabe ni siquiera qué color tiene el dinero. Dices que antes dabas lecciones a los niños. ¿Por qué ahora no haces nada?». «Hago algo», replicó Raskolnikov secamente, como hablando a la fuerza. «¿Qué es lo que haces?». «Un trabajo». «¿Qué trabajo?». «Medito», respondió el joven gravemente, tras un silencio. Nastasia empezó a retorcerse. Era un temperamento alegre. Cuando la hacían reír, se retorcía en silencio, mientras todo su cuerpo era sacudido por las mudas carcajadas. «¿Has ganado mucho con tus meditaciones?», preguntó cuando al fin pudo hablar. «No se pueden dar lecciones cuando no se tienen botas. Además, odio las lecciones, de buena gana les escupiría». «No escupas tanto, el salivazo podría caer sobre ti. Para lo que se paga por las lecciones. Unos cuantos kopecks».
¿Qué haría yo con eso? Seguía hablando como a la fuerza y parecía responder a sus propios pensamientos. Entonces, ¿pretendes ganar una fortuna de una vez? Raskolnikov le dirigió una mirada extraña. Sí, una fortuna, respondió firmemente tras una pausa. Bueno, no pongas esa cara tan terrible. ¿Y qué me dices del panecillo blanco? ¿Hay que ir a buscarlo, o no? Haz lo que quieras. Ah, se me olvidaba. Llegó una carta para ti cuando no estabas en casa. ¿Una carta para mí? ¿De quién? Eso no lo sé. Lo que sé es que le di al cartero 3 kopecks. Espero que me los devolverás. Tráela, por el amor de Dios. Trae esa carta, exclamó Raskolnikov, profundamente agitado. Señor. Un minuto después tenía la carta en la mano. Como había supuesto, era de su madre, pues procedía del distrito de R. Estaba pálido. Hacía mucho tiempo que no había recibido ninguna carta, pero la emoción que agitaba su corazón en aquel momento obedecía a otra causa. Vete, Nastasia. Vete, por el amor de Dios. Toma tus 3 kopecks, pero vete enseguida, te lo ruego. La carta temblaba en sus manos. No quería abrirla en presencia de la sirvienta. Deseaba quedarse solo para leerla. Cuando Nastasia salió, el joven se llevó el sobre a sus labios y lo besó. Después estuvo unos momentos contemplando la dirección y observando la caligrafía, aquella escritura fina y un poco inclinada que tan familiar y querida le era, la letra de su madre, a la que él mismo había enseñado a leer y escribir hacía tiempo. Retrasaba el momento de abrirla. Parecía experimentar cierto temor. Al fin rasgó el sobre. La carta era larga. La letra, apretada, ocupaba 2 grandes hojas de papel por los 2 lados. Mi querido Rodia, decía la carta, hace ya 2 meses que no te he escrito y esto ha sido para mí tan penoso, que incluso me ha quitado el sueño muchas noches. Perdóname este silencio involuntario. Ya sabes cuánto te quiero. Dunia y yo no tenemos a nadie más que a ti. Tú lo eres todo para nosotras, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en el porvenir. Solo Dios sabe lo que sentí cuando me dijiste que habías tenido que dejar la universidad hacía ya varios meses por falta de dinero y que habías perdido las lecciones y no tenías ningún medio de vida. ¿Cómo puedo ayudarte yo, con mis 120 rublos anuales de pensión? Los 15 rublos que te envié hace 4 meses, los pedí prestados, con la garantía de mi pensión, a un comerciante de esta ciudad Ilamado Bakruchine. Es una buena persona y fue amigo de tu padre. Pero como yo le había autorizado por escrito a cobrar por mi cuenta la pensión, tenía que procurar devolverle el dinero, cosa que acabo de hacer. Ya sabes por qué no he podido enviarte nada en estos últimos meses. Pero ahora, gracias a Dios, creo que te podré mandar algo. Por otra parte, en estos momentos no podemos quejarnos de nuestra suerte, por el motivo que me apresuro a participarte. Ante todo, querido Rodia, tú no sabes que hace ya 6 semanas que tu hermana vive conmigo y que ya no tendremos que volver a separarnos. Gracias a Dios, han terminado sus sufrimientos. Pero vayamos por orden, así sabrás todo lo ocurrido, todo lo que hasta ahora te hemos ocultado. Cuando hace 2 meses me escribiste diciéndome que te habías enterado de que Dunia había caído en desgracia en casa de los Vidrigailov, que la trataban desconsideradamente, y me pedías que te lo explicara todo, no me pareció conveniente hacerlo. Si te hubiese contado la verdad, lo habrías dejado todo para venir, aunque hubieras tenido que hacer el mismo camino a pie, pues conozco tu carácter y tus sentimientos y sé que no habrías consentido que insultaran a tu hermana. Yo estaba desesperada, pero ¿qué podía hacer? Por otra parte, yo no sabía toda la verdad. El mal estaba en que Dunetechka, al entrar el año pasado en casa de los Vidrigailov como institutriz, había pedido por adelantado la importante cantidad de 100 rublos, comprometiéndose a devolverlos con sus honorarios. Por lo tanto, no podía dejar la plaza hasta haber saldado la deuda. Dunia, ahora ya puedo explicártelo todo, mi querido Rodia. Había pedido esta suma especialmente para poder enviarte los 60 rublos que entonces necesitabas con tanta urgencia y que, efectivamente, te mandamos el año pasado. Entonces te engañamos diciéndote que el dinero lo tenía ahorrado Dunia. No era verdad. La verdad es la que te voy a contar ahora. En primer lugar porque nuestra suerte ha cambiado de pronto por la voluntad de Dios, y también porque así tendrás una prueba de lo mucho que te quiere tu hermana y de la grandeza de su corazón. El señor Svidrigailov empezó por mostrarse grosero con ella, dirigiéndole toda clase de burlas y expresiones molestas, sobre todo cuando estaban en la mesa.
Pero no quiero extenderme sobre estos desagradables detalles. No conseguiría otra cosa que irritarte inútilmente, ahora que ya ha pasado todo. En resumidas cuentas, que la vida de Dunetechka era un martirio, a pesar de que recibía un trato amable y bondadoso de Marfa Petrovna, la esposa del señor Svidrigailov, y de todas las personas de la casa. La situación de Dunia era aún más penosa cuando el señor Svidrigailov bebía más de la cuenta, cediendo a los hábitos adquiridos en el ejército. Y esto fue poco comparado con lo que al fin supimos. Figúrate que Svidrigailov, el muy insensato, sentía desde hacía tiempo por Dunia una pasión que ocultaba bajo su actitud grosera y despectiva. Tal vez estaba avergonzado y atemorizado ante la idea de alimentar, él, un hombre ya maduro, un padre de familia, aquellas esperanzas licenciosas e involuntarias hacia Dunia. Tal vez sus groserías y sus sarcasmos no tenían más objeto que ocultar su pasión a los ojos de su familia. Al fin no pudo contenerse y, con toda claridad, le hizo proposiciones deshonestas. Le prometió cuanto puedas imaginarte, incluso abandonar a los suyos y marcharse con ella a una ciudad lejana, o al extranjero si lo prefería. Ya puedes suponer lo que esto significó para tu hermana. Dunia no podía dejar su puesto, no solo porque no había pagado su deuda, sino por temor a que Marfa Petrovna sospechara la verdad, lo que habría introducido la discordia en la familia. Además, incluso ella habría sufrido las consecuencias del escándalo, pues demostrar la verdad no habría sido cosa fácil. Aún había otras razones para que Dunia no pudiera dejar la casa hasta 6 semanas después. Ya conoces a Dunia, ya sabes que es una mujer inteligente y de carácter firme. Puede soportar las peores situaciones y encontrar en su ánimo la entereza necesaria para conservar la serenidad. Aunque nos escribíamos con frecuencia, ella no me había dicho nada de todo esto para no apenarme. El desenlace sobrevino inesperadamente. Marfa Petrovna sorprendió un día en el jardín, por pura casualidad, a su marido en el momento en que acosaba a Dunia, y lo interpretó todo al revés, achacando la culpa a tu hermana. A esto siguió una violenta escena en el mismo jardín. Marfa Petrovna llegó incluso a golpear a Dunia. No quiso escucharla y estuvo vociferando durante más de 1 hora. Al fin la envió a mi casa en una simple carreta, a la que fueron arrojados en desorden sus vestidos, su ropa blanca y todas sus cosas. Ni siquiera le permitió hacer el equipaje. Para colmo de desdichas, en aquel momento empezó a diluviar, y Dunia, después de haber sufrido las más crueles afrentas, tuvo que recorrer 17 verstas en una carreta sin toldo y en compañía de un mujik. Dime ahora qué podía yo contestar a tu carta, qué podía contarte de esta historia. Estaba desesperada. No me atrevía a decirte la verdad, ya que con ello solo habría conseguido apenarte y desatar tu indignación. Además, ¿qué podías hacer tú? Perderte, esto es lo único. Por otra parte, Dunetechka me lo había prohibido. En cuanto a llenar una carta de palabras insulsas cuando mi alma estaba henchida de dolor, no me sentía capaz de hacerlo. Desde que se supo todo esto, fuimos el tema preferido por los murmuradores de la ciudad, y la cosa duró 1 mes entero. No nos atrevíamos ni siquiera a ir a cumplir con nuestros deberes religiosos, pues nuestra presencia era acogida con cuchicheos, miradas desdeñosas e incluso comentarios en voz alta. Nuestros amigos se apartaron de nosotras, nadie nos saludaba, e incluso sé de buena tinta que un grupo de empleadillos proyectaba contra nosotras la mayor afrenta, embadurnar con brea la puerta de nuestra casa. Por cierto que el casero nos había exigido que la desalojáramos. Y todo por culpa de Marfa Petrovna, que se había apresurado a difamar a Dunia por toda la ciudad. Venía casi a diario a esta población, en la que conoce a todo el mundo. Es una charlatana que se complace en contar historias de familia ante el primero que llega, y, sobre todo, en censurar a su marido públicamente, cosa que no me parece ni medio bien. Así, no es extraño que le faltara el tiempo para ir pregonando el caso de Dunia, no solo por la ciudad, sino por toda la comarca. Caí enferma. Tu hermana fue más fuerte que yo. Si hubieras visto la entereza con que soportaba su desgracia y procuraba consolarme y darme ánimos. Es un ángel. Pero la misericordia divina ha puesto fin a nuestro infortunio. El señor Svidrigailov ha recobrado la lucidez. Torturado por el remordimiento y compadecido sin duda de la suerte de tu hermana, ha presentado a Marfa Petrovna las pruebas más convincentes de la inocencia de Dunia. Una carta que Dunetechka le había escrito antes de que la esposa lo sorprendiera en el jardín, para evitar las explicaciones de palabra y demostrarle que no quería tener ninguna entrevista con él. En esta carta, que quedó en poder del señor Svidrigailov al salir de la casa Dunetechka,
Ésta le reprochaba vivamente y con sincera indignación la vileza de su conducta para con Marfa Petrovna, le recordaba que era un hombre casado y padre de familia y le hacía ver la indignidad que cometía persiguiendo a una joven desgraciada e indefensa. En una palabra, querido Rodia, que esta carta respira tal nobleza de sentimientos y está escrita en términos tan conmovedores, que lloré cuando la leí, e incluso hoy no puedo releerla sin derramar unas lágrimas. Además, Dunia pudo contar al fin con el testimonio de los sirvientes, que sabían más de lo que el señor Svidrigailov suponía. María Petrovna quedó por segunda vez estupefacta, como herida por un rayo, según su propia expresión, pero no dudó ni un momento de la inocencia de Dunia, y al día siguiente, que era domingo, lo primero que hizo fue ir a la iglesia e implorar a la Santa Virgen le diera fuerzas para soportar su nueva desgracia y cumplir con su deber. Acto seguido vino a nuestra casa y nos refirió todo lo ocurrido, llorando amargamente. En un arranque de remordimiento, se arrojó en los brazos de Dunia y le suplicó que la perdonara. Después, sin pérdida de tiempo, recorrió las casas de la ciudad, y en todas partes, entre sollozos y en los términos más halagadores, rendía homenaje a la inocencia, a la nobleza de sentimientos y a la integridad de la conducta de Dunia. No contenta con esto, mostraba y leía a todo el mundo la carta escrita por Dunetechka al señor Svidrigailov. E incluso dejaba sacar copias, cosa que me parece una exageración. Recorrió las casas de todas sus amistades, en lo cual empleó varios días. Ello dio lugar a que algunas de sus relaciones se molestaran al ver que daba preferencia a otros, lo que consideraban una injusticia. Al fin se determinó con toda exactitud el orden de las visitas, de modo que cada uno pudo saber de antemano el día que le tocaba el turno. En toda la ciudad se sabía dónde tenía que leer Marfa Petrovna la carta tal o cual día, y el vecindario adquirió la costumbre de reunirse en la casa favorecida, sin excluir aquellas familias que ya habían escuchado la lectura en su propio hogar y en el de otras familias amigas. Yo creo que en todo esto hay mucha exageración, pero así es el carácter de Marfa Petrovna. Por otra parte, es lo cierto que ella ha rehabilitado por completo a Dunetechka. Toda la vergüenza de esta historia ha caído sobre el señor Svidrigailov, a quien ella presenta como único culpable, y tan inflexiblemente, que incluso siento compasión de él. A mi juicio, la gente es demasiado severa con este insensato. Inmediatamente llovieron sobre Dunia ofertas para dar lecciones, pero ella las ha rechazado todas. Todo el mundo se ha apresurado a testimoniarle su consideración. Yo creo que a esto hay que atribuir principalmente el acontecimiento inesperado que va a cambiar, por decirlo así, nuestra vida. Has de saber, querido Rodia, que Dunia ha recibido una solicitud de matrimonio y la ha aceptado, lo que me apresuro a comunicarte. Aunque esto se ha hecho sin consultarte, espero que nos perdonarás, pues ya comprenderás que no podíamos retrasar nuestra decisión hasta que recibiéramos tu respuesta. Por otra parte, no habrías podido juzgar con acierto las cosas desde tan lejos. He aquí cómo ha ocurrido todo. El prometido de tu hermana, Piotr Petrovich Lujine, es consejero de los tribunales y pariente lejano de Marfa Petrovna. Por mediación de ella, y después de intervenir activamente en este asunto, nos transmitió su deseo de entablar conocimiento con nosotras. Le recibimos cortésmente, tomamos café, y al día siguiente mismo, nos envió una carta en la que nos hacía su petición con finas expresiones y solicitaba una respuesta rápida y categórica. Es un hombre activo y que está siempre ocupadísimo. Ha de partir cuanto antes para Petersburgo y debe aprovechar el tiempo. Al principio, como comprenderás, nos quedamos atónitas, pues no esperábamos en modo alguno una solicitud de esta índole, y tu hermana y yo nos pasamos el día reflexionando sobre la cuestión. Es un hombre digno y bien situado. Presta servicios en 2 departamentos y posee una pequeña fortuna. Verdad es que tiene ya 45 años, pero su presencia es tan agradable, que estoy segura de que todavía gusta a las mujeres. Es austero y sosegado, aunque tal vez un poco altivo. Pero es muy posible que esto último sea tan solo una apariencia engañosa. Ahora una advertencia, querido Rodia. Cuando lo veas en Petersburgo, cosa que ocurrirá muy pronto, no te precipites a condenarlo duramente, siguiendo tu costumbre, si ves en él algo que te disguste. Te digo esto en un exceso de previsión, pues estoy segura de que producirá en ti una impresión favorable. Por lo demás, para conocer a una persona, hay que verla y observarla atentamente durante mucho tiempo, so pena de dejarte llevar de prejuicios y cometer errores que después no se reparan fácilmente. Todo induce a creer que Piotr Petrovich es un hombre respetable a carta cabal. En su primera visita nos dijo que era un espíritu realista, que compartía en muchos puntos la opinión de las nuevas generaciones y que detestaba los prejuicios. Habló de otras muchas cosas,
pues parece un poco vanidoso y le gusta que le escuchen, lo cual no es un crimen, ni mucho menos. Yo, naturalmente, no comprendí sino una pequeña parte de sus comentarios, pero Dunia me ha dicho que, aunque su instrucción es mediana, parece bueno e inteligente. Ya conoces a tu hermana, Rodia. Es una muchacha enérgica, razonable, paciente y generosa, aunque posee, de esto estoy convencida, un corazón apasionado. Indudablemente, el motivo de este matrimonio no es, por ninguna de las dos partes, un gran amor. Pero Dunia, además de inteligente, es una mujer de corazón noble, un verdadero ángel, y se impondrá el deber de hacer feliz a su marido, el cual, por su parte, procurará corresponderle, cosa que, hasta el momento, no tenemos motivo para poner en duda. Pese a que el matrimonio, hay que confesarlo, se ha concretado con cierta precipitación. Por otra parte, siendo él tan inteligente y perspicaz, comprenderá que su felicidad conyugal dependerá de la que proporcione a Dunetechka. En lo que concierne a ciertas disparidades de genio, de costumbres arraigadas, de opiniones, cosas que se ven en los hogares más felices, Dunetechka me ha dicho que está segura de que podrá evitar que ello sea motivo de discordia, que no hay que inquietarse por tal cosa, pues ella se siente capaz de soportar todas las pequeñas discrepancias, con tal que las relaciones matrimoniales sean sinceras y justas. Además, las apariencias son engañosas muchas veces. A primera vista, me ha parecido un tanto brusco y seco, pero esto puede proceder precisamente de su rectitud y solo de su rectitud. En su segunda visita, cuando ya su petición había sido aceptada, nos dijo, en el curso de la conversación, que antes de conocer a Dunia ya había resuelto casarse con una muchacha honesta y pobre que tuviera experiencia de las dificultades de la vida, pues considera que el marido no debe sentirse en ningún caso deudor de la mujer y que, en cambio, es muy conveniente que ella vea en él un bienhechor. Sin duda, no me expreso con la amabilidad y delicadeza con que él se expresó, pues solo he retenido la idea, no las palabras. Además, habló sin premeditación alguna, dejándose llevar del calor de la conversación, tanto que él mismo trató después de suavizar el sentido de sus palabras. Sin embargo, a mí me parecieron un tanto duras, y así se lo dije a Dunetechka, pero ella me contestó con cierta irritación que una cosa es decir y otra hacer, lo que sin duda es verdad. Dunia no pudo pegar ojo la noche que precedió a su respuesta y, creyendo que yo estaba dormida, se levantó y estuvo varias horas paseando por la habitación. Finalmente se arrodilló delante del icono y oró fervorosamente. Por la mañana me dijo que ya había decidido lo que tenía que hacer. Ya te he dicho que Piotr Petrovich se trasladará muy pronto a Petersburgo, a donde le llaman intereses importantísimos, pues quiere establecerse allí como abogado. Hace ya mucho tiempo que ejerce y acaba de ganar una causa importante. Si ha de trasladarse inmediatamente a Petersburgo, es porque ha de seguir atendiendo en el Senado a cierto trascendental asunto. Por todo esto, querido Rodia, este señor será para ti sumamente útil, y Dunia y yo hemos pensado que puedes comenzar enseguida tu carrera y considerar tu porvenir asegurado. Oh, si esto llegara a realizarse. Sería una felicidad tan grande, que solo la podríamos atribuir a un favor especial de la providencia. Dunia solo piensa en esto. Ya hemos insinuado algo a Piotr Petrovich. Él, mostrando una prudente reserva, ha dicho que, no pudiendo estar sin secretario, preferiría, naturalmente, confiar este empleo a un pariente que a un extraño, siempre y cuando aquel fuera capaz de desempeñarlo. ¿Cómo no has de ser capaz de desempeñarlo tú? Sin embargo, manifestó al mismo tiempo el temor de que, debido a tus estudios, no dispusieras del tiempo necesario para trabajar en su bufete. Así quedó la cosa por el momento, pero Dunia solo piensa en este asunto. Vive desde hace algunos días en un estado febril y ha forjado ya sus planes para el futuro. Te ve trabajando con Piotr Petrovich e incluso llegando a ser su socio, y eso sin dejar tus estudios de derecho. Yo estoy de acuerdo en todo con ella, Rodia, y comparto sus proyectos y sus esperanzas, pues la cosa me parece perfectamente realizable, a pesar de las evasivas de Piotr Petrovich, muy explicables, ya que él todavía no te conoce. Dunia está segura de que conseguirá lo que se propone, gracias a su influencia sobre su futuro esposo, influencia que no le cabe duda de que llegará a tener. Nos hemos guardado mucho de dejar traslucir nuestras esperanzas ante Piotr Petrovich, sobre todo la de que llegues a ser su socio algún día. Es un hombre práctico y no le habría parecido nada bien lo que habría juzgado como un vano ensueño. Tampoco le hemos dicho ni una palabra de nuestra firme esperanza de que te ayude materialmente cuando estés en la universidad, y ello por dos razones. La primera es que a él mismo se le ocurrirá hacerlo, y lo hará del modo más sencillo, sin frases altisonantes.
Solo faltaría que hiciera un feo sobre esta cuestión a Dunetechka, y más aún teniendo en cuenta que tú puedes llegar a ser su colaborador, su brazo derecho, por decirlo así, y recibir esta ayuda no como una limosna, sino como un anticipo por tu trabajo. Así es como Dunetechka desea que se desarrolle este asunto, y yo comparto enteramente su parecer. La segunda razón que nos ha movido a guardar silencio sobre este punto es que deseo que puedas mirarle de igual a igual en vuestra próxima entrevista. Dunia le ha hablado de ti con entusiasmo, y él ha respondido que a los hombres hay que conocerlos antes de juzgarlos, y que no formará su opinión sobre ti hasta que te haya tratado. Ahora te voy a decir una cosa, mi querido Rodia. A mí me parece, por ciertas razones, que desde luego no tienen nada que ver con el carácter de Piotr Petrovich y que tal vez son solamente caprichos de vieja. A mí me parece, repito, que lo mejor sería que, después del casamiento, yo siguiera viviendo sola en vez de instalarme en casa de ellos. Estoy completamente segura de que él tendrá la generosidad y la delicadeza de invitarme a no vivir separada de mi hija, y sé muy bien que, si todavía no ha dicho nada, es porque lo considera natural, pero yo no aceptaré. He observado en más de una ocasión que los yernos no suelen tener cariño a sus suegras, y yo no solo no quiero ser una carga para nadie, sino que deseo vivir completamente libre mientras me queden algunos recursos y tenga hijos como Dunetechka y tú. Procuraré vivir cerca de vosotros, pues aún tengo que decirte lo más agradable, Rodia. Precisamente por serlo, lo he dejado para el final de la carta. Has de saber, querido hijo, que seguramente nos volveremos a reunir los tres muy pronto, y podremos abrazarnos tras una separación de 3 años. Está completamente decidido que Dunia y yo nos traslademos a Petersburgo. No puedo decirte la fecha exacta de nuestra salida, pero puedo asegurarte que está muy próxima. Tal vez no tardemos más de 8 días en partir. Todo depende de Piotr Petrovich, que nos avisará cuando tenga casa. Por ciertas razones, desea que la boda se celebre cuanto antes, lo más tarde antes de la Cuaresma de la Asunción. Qué feliz seré cuando pueda estrecharte contra mi corazón. Dunia está loca de alegría ante la idea de volver a verte. Me ha dicho, en broma, claro es, que esto habría sido motivo suficiente para decidirla a casarse con Piotr Petrovich. Es un ángel. No quiere añadir nada a mi carta, pues tiene tantas y tantas cosas que decirte, que no siente el deseo de empuñar la pluma, ya que escribir solo unas líneas sería en este caso completamente inútil. Me encarga te envíe 1000 abrazos. Aunque estemos en vísperas de reunirnos, uno de estos días te enviaré algún dinero, la mayor cantidad que pueda. Ahora que todos saben por aquí que Dunetechka se va a casar con Piotr Petrovich, nuestro crédito se ha reafirmado de súbito, y puedo asegurarte que Atanasio Ivanovich está dispuesto a prestarme hasta 75 rublos, que devolveré con mi pensión. Por lo tanto, te podré mandar 25 o, tal vez 30. Y aún te enviaría más si no temiese que me faltara para el viaje. Aunque Piotr Petrovich haya tenido la bondad de encargarse de algunos de los gastos del traslado, de nuestro equipaje, incluido el gran baúl, que enviará por medio de sus amigos, supongo, tenemos que pensar en nuestra llegada a Petersburgo, donde no podemos presentarnos sin algún dinero para atender a nuestras necesidades, cuando menos durante los primeros días. Qué feliz seré cuando pueda estrecharte contra mi corazón. Dunia está loca de alegría ante la idea de volver a verte. Me ha dicho, en broma, claro es, que esto habría sido motivo suficiente para decidirla a casarse con Piotr Petrovich. Es un ángel. No quiere añadir nada a mi carta, pues tiene tantas y tantas cosas que decirte, que no siente el deseo de empuñar la pluma, ya que escribir solo unas líneas sería en este caso completamente inútil. Me encarga te envíe 1000 abrazos. Aunque estemos en vísperas de reunirnos, uno de estos días te enviaré algún dinero, la mayor cantidad que pueda. Ahora que todos saben por aquí que Dunetechka se va a casar con Piotr Petrovich, nuestro crédito se ha reafirmado de súbito, y puedo asegurarte que Atanasio Ivanovich está dispuesto a prestarme hasta 75 rublos, que devolveré con mi pensión. Por lo tanto, te podré mandar 25 o, tal vez 30. Y aún te enviaría más si no temiese que me faltara para el viaje. Aunque Piotr Petrovich haya tenido la bondad de encargarse de algunos de los gastos del traslado, de nuestro equipaje, incluido el gran baúl, que enviará por medio de sus amigos, supongo, tenemos que pensar en nuestra llegada a Petersburgo, donde no podemos presentarnos sin algún dinero para atender a nuestras necesidades, cuando menos durante los primeros días. Dunia y yo lo tenemos ya todo calculado al céntimo. El billete no nos resultará caro. De nuestra casa a la estación de ferrocarril más próxima solo hay 90 verstas, y ya nos hemos puesto de acuerdo con un mujik que nos llevará en su carro. Después nos instalaremos alegremente en un departamento de tercera.
Yo creo que podré mandarte, no 25, sino 30 rublos. Basta ya. He llenado 2 hojas y no dispongo de más espacio. Ya te lo he contado todo, ya estás informado del cúmulo de acontecimientos de estos últimos meses. Y ahora, mi querido Rodia, te abrazo mientras espero que nos volvamos a ver y te envío mi bendición maternal. Quiere a Dunia, quiere a tu hermana, Rodia, quiérela como ella te quiere a ti, ella, cuya ternura es infinita, ella, que te ama más que a sí misma. Es un ángel, y tú, toda nuestra vida, toda nuestra esperanza y toda nuestra fe en el porvenir. Si tú eres feliz, lo seremos nosotras también. ¿Sigues rogando a Dios, Rodia? ¿Crees en la misericordia de nuestro Creador y de nuestro Salvador? Sentiría en el alma que te hubieras contaminado de esa enfermedad de moda que se llama ateísmo. Si es así, piensa que ruego por ti. Acuérdate, querido, de cuando eras niño. Entonces, en presencia de tu padre, que aún vivía, tú balbuceabas tus oraciones sentado en mis rodillas. Y todos éramos felices. Hasta pronto. Te envío 1000 abrazos. Te querrá mientras viva, Pulkeria Raskolnikova. Durante la lectura de esta carta, las lágrimas bañaron más de una vez el rostro de Raskolnikov, y cuando hubo terminado estaba pálido, tenía las facciones contraídas y en sus labios se percibía una sonrisa densa, amarga, cruel. Apoyó la cabeza en su mezquina almohada y estuvo largo tiempo pensando. Su corazón latía con violencia, su espíritu estaba lleno de turbación. Al fin sintió que se ahogaba en aquel cuartucho amarillo que más que habitación parecía un baúl o una alacena. Sus ojos y su cerebro reclamaban espacio libre. Cogió su sombrero y salió. Esta vez no temía encontrarse con la patrona en la escalera. Había olvidado todos sus problemas. Tomó el Boulevard V, camino de Vasilievsky Ostrov. Avanzaba con paso rápido, como apremiado por un negocio urgente. Como de costumbre, no veía nada ni a nadie y susurraba palabras sueltas, ininteligibles. Los transeúntes se volvían a mirarle. Y se decían, está bebido. 4. La carta de su madre le había trastornado, pero Raskolnikov no había vacilado un instante, ni siquiera durante la lectura, sobre el punto principal. Acerca de esta cuestión, ya había tornado una decisión irrevocable. Ese matrimonio no se llevará a cabo mientras yo viva. Al diablo ese señor Lujine. La cosa no puede estar más clara, pensaba, sonriendo con aire triunfal y malicioso, como si estuviese seguro de su éxito. No, mamá, no, Dunia, no conseguiréis engañarme. Y todavía se disculpan de haber decidido la cosa por su propia cuenta y sin pedirme consejo. Claro que no me lo han pedido. Creen que es demasiado tarde para romper el compromiso. Ya veremos si se puede romper o no. Buen pretexto alegan. Piotr Petrovich está siempre tan ocupado, que solo puede casarse a toda velocidad, como un ferrocarril en marcha. No, Dunetechka, lo veo todo claro. Sé muy bien qué cosas son esas que me tienes que decir, y también lo que pensabas aquella noche en que ibas y venías por la habitación, y lo que confiaste, arrodillada ante la imagen que siempre ha estado en el dormitorio de mamá, la de la Virgen de Kazán. La subida del Gólgota es dura, muy dura. Decís que el asunto está definitivamente concertado. Tú, Avdotia Romanovna, has decidido casarte con un hombre de negocios, un hombre práctico que posee cierto capital, que ha amasado ya cierta fortuna. Esto suena mejor e impone más respeto. Trabaja en 2 departamentos del Estado y comparte las ideas de las nuevas generaciones, como dice mamá, y, según Dunetechka, parece un hombre bueno. Este parece es lo mejor. Dunetechka se casa impulsada por esta simple apariencia. Magnífico, verdaderamente magnífico. Me gustaría saber por qué me habla mamá de las nuevas generaciones. ¿Lo habrá hecho sencillamente para caracterizar al personaje o con la segunda intención de que me sea simpático el señor Lujine? Las muy astutas. Otra cosa que me gustaría aclarar es hasta qué punto han sido francas una con otra aquel día decisivo, aquella noche y después de aquella noche. Hablarían claramente o comprenderían las dos, sin necesidad de decírselo, que tanto una como otra tenían una sola idea, un solo sentimiento y que las palabras eran inútiles? Me inclino por esta última hipótesis. Es la que la carta deja entrever. A mamá le pareció un poco seco, y la pobre mujer, en su ingenuidad, se apresuró a decírselo a Dunia. Y Dunia, naturalmente, se enfadó y respondió con cierta brusquedad. Es lógico.
¿Cómo no perder la calma ante estas ingenuidades cuando la cosa está perfectamente clara y ya no es posible retroceder? ¿Y por qué me dirá? ¿Quiere a Dunia, Rodia, porque ella te quiere a ti más que a su propia vida? ¿No será que la tortura secretamente el remordimiento por haber sacrificado su hija a su hijo? Tú eres toda nuestra vida, toda nuestra esperanza para el porvenir. ¡Oh, mamá! Su irritación crecía por momentos. Si se hubiera encontrado en aquel instante con el señor Lugine, estaba seguro de que lo habría matado. Cierto, prosiguió, cazando al vuelo los pensamientos que cruzaban su imaginación, cierto que para conocer a un hombre es preciso observarlo largo tiempo y de cerca, pero el carácter del señor Lugine es fácil de descifrar. Lo que más me ha gustado es el calificativo de hombre de negocios, y eso de que parece bueno. Vaya si lo es. Encargarse de los gastos de transporte del equipaje, incluso el gran baúl. ¡Qué generosidad! Y ellas, la prometida y la madre, se ponen de acuerdo con un mujik para trasladarse a la estación en una carreta cubierta. También yo he viajado así. Esto no tiene importancia. Total, de la casa a la estación solo hay 90 verstas. Después se instalarán alegremente en un vagón de tercera para recorrer 1.000.000 de verstas. Esto me parece muy natural, porque cada cual procede de acuerdo con los medios de que dispone. Pero usted, señor Lugine, ¿qué piensa de todo esto? Ella es su prometida, ¿no? Sin embargo, ¿no se ha enterado usted de que la madre ha pedido un préstamo con la garantía de su pensión para atender a los gastos del viaje? Sin duda, usted ha considerado el asunto como un simple convenio comercial establecido a medias con otra persona y en el que, por lo tanto, cada socio debe aportar la parte que le corresponde. Ya lo dice el proverbio, el pan y la sal, por partes iguales, los beneficios, cada uno los suyos. Pero usted solo ha pensado en barrer hacia adentro. Los billetes son bastante más caros que el transporte del equipaje, y es muy posible que usted no tenga que pagar nada por enviarlo. ¿Es que no ven ellas estas cosas, o es que no quieren ver nada? Y dicen que están contentas. Cuando pienso que esto no es sino la flor del árbol y que el fruto ha de madurar todavía. Porque lo peor de todo no es la cicatería, la avaricia que demuestra la conducta de ese hombre, sino el carácter general del asunto. Su proceder da una idea de lo que será el marido, una idea clara. Como si mamá tuviera el dinero para arrojarlo por la ventana. ¿Con qué llegará a Petersburgo? Con 3 rublos o 2 pequeños billetes, como los que mencionaba el otro día la vieja usurera. ¿Cómo cree que podrá vivir en Petersburgo? Pues es el caso que ha visto ya, por ciertos indicios, que le será imposible estar en casa de Dunia, ni siquiera los primeros días después de la boda. Ese hombre encantador habrá dejado escapar alguna palabrita que debe de haber abierto los ojos a mamá, a pesar de que ella se niegue a reconocerlo con todas sus fuerzas. Ella misma ha dicho que no quiere vivir con ellos. ¿Pero con qué cuenta? ¿Pretende acaso mantenerse con los 120 rublos de la pensión, de los que hay que deducir el préstamo de Atanasio Ivanovich? En nuestra pequeña ciudad desgasta la poca vista que le queda tejiendo prendas de lana y bordando puños, pero yo sé que esto no añade más de 20 rublos al año a los 120 de la pensión, lo sé positivamente. Por lo tanto, y a pesar de todo, ellas fundan sus esperanzas en los sentimientos generosos del señor Lugine. Creen que él mismo les ofrecerá su apoyo y les suplicará que lo acepten. Sí, sí. Esto es muy propio de 2 almas románticas y hermosas. Os presentan hasta el último momento un hombre con plumas de pavor real y no quieren ver más que el bien, nunca el mal, aunque esas plumas no sean sino el reverso de la medalla. No quieren llamar a las cosas por su nombre por adelantado. La sola idea de hacerlo les resulta insoportable. Rechazan la verdad con todas sus fuerzas hasta el momento en que el hombre por ellas idealizado les da un puñetazo en la cara. Me gustaría saber si el señor Lugine está condecorado. Estoy seguro de que posee la cruz de Santa Ana y se adorna con ella en los banquetes ofrecidos por los hombres de empresa y los grandes comerciantes. También la lucirá en la boda, no me cabe duda. En fin, que se vaya al diablo. Esto tiene un pase en mamá, que es así, pero en Dunia es inexplicable. Te conozco bien, mi querida Dunetechka. Tenías casi 20 años cuando te vi por última vez, y sé perfectamente cómo es tu carácter. Mamá dice en su carta que Dunetechka posee tal entereza, que es capaz de soportarlo todo. Esto ya lo sabía yo. Hace 2 años y medio que sé que Dunetechka es capaz de soportarlo todo. El hecho de que haya podido soportar al señor Svidrigailov y todas las complicaciones que este hombre le ha ocasionado demuestra que, en efecto, es una mujer de gran entereza. Y ahora se imagina, lo mismo que mamá,
que podrá soportar igualmente a ese señor Lugine que sustenta la teoría de la superioridad de las esposas tomadas en la miseria y para las que el marido aparece como un bienhechor, cosa que expone, es un detalle que no hay que olvidar, en su primera entrevista. Admitamos que las palabras se le han escapado. A pesar de ser un hombre razonable, seguramente no se le escaparon, ni mucho menos, aunque lo dejara entrever así en las explicaciones que se apresuró a dar. ¿Pero qué se propone Dunia? Se ha dado cuenta de cómo es este hombre y sabe que habrá de compartir su vida con él, si se casa. Sin embargo, es una mujer que viviría de pan duro y agua, antes que vender su alma y su libertad moral. No la sacrificaría a las comodidades, no las cambiaría por todo el oro del mundo, y mucho menos, naturalmente, por el señor Lugine. No, la Dunia que yo conozco es distinta a la de la carta, y estoy seguro de que no ha cambiado. En verdad, su vida era dura en casa de Svidrigailov. No es nada grato pasar la existencia entera sirviendo de institutriz por 200 rublos al año. Pero estoy convencido de que mi hermana preferiría trabajar con los negros de un hacendado o con los sirvientes letones de un alemán del Báltico, que envilecerse y perder la dignidad encadenando su vida por cuestiones de interés con un hombre al que no quiere y con el que no tiene nada en común. Aunque el señor Lugine estuviera hecho de oro puro y brillantes, Dunia no se avendría a ser su concubina legítima. ¿Por qué, pues, lo ha aceptado? ¿Qué misterio es este? ¿Dónde está la clave del enigma? La cosa no puede estar más clara. Ella no se vendería jamás por sí misma por su bienestar, ni siquiera por librarse de la muerte. Pero lo hace por otro, se vende por un ser querido. He aquí explicado el misterio. Se dispone a venderse por su madre y por su hermano. Cuando se llega a esto, incluso violentamos nuestras más puras convicciones. La persona pone en venta su libertad, su tranquilidad, su conciencia. Perezca yo con tal que mis seres queridos sean felices. Es más, nos elaboramos una casuística sutil y pronto nos convencemos a nosotros mismos de que nuestra conducta es inmejorable, de que era necesaria, de que la excelencia del fin justifica nuestro proceder. Así somos. La cosa está clara como la luz. Es evidente que en este caso solo se trata de Rodion Romanovich Raskolnikov. Él ocupa el primer plano. ¿Cómo proporcionarle la felicidad? Permitirle continuar los estudios universitarios, asociarlo con un hombre bien situado, asegurar su porvenir. Andando el tiempo, tal vez llegue a ser un hombre rico, respetado, cubierto de honores, e incluso puede terminar su vida en plena celebridad. ¿Qué dice la madre? ¿Qué ha de decir? Se trata de Rodia, del incomparable Rodia, del primogénito. ¿Cómo no ha de sacrificar al hijo mayor la hija, aunque esta hija sea una Dunia? Oh adorados e injustos seres. Aceptarían sin duda incluso la suerte de Sonetechka, Marmeladova, la eterna Sonetechka, que durará tanto como el mundo. ¿Pero habéis medido bien la magnitud del sacrificio? ¿Sabéis lo que significa? ¿No es demasiado duro para vosotras? ¿Es útil? ¿Es razonable? Has de saber, Dunetechka, que la suerte de Sonia no es más terrible que la vida al lado del señor Lugine. Mamá ha dicho que no es este un matrimonio de amor. ¿Y qué ocurrirá si, además de no haber amor, tampoco hay estimación? Pues, por el contrario, ya existe la antipatía, el horror, el desprecio. ¿Qué me dices a esto? Habrá que conservar la limpieza. Sí, eso es. ¿Comprendéis lo que esta limpieza significa? ¿Sabéis que para Lugine esta limpieza no difiere en nada de la de Sonetechka? E incluso es peor, pues, bien mirado, en tu caso, Dunetechka, hay cierta esperanza de comodidades, de cosas superfluas, cierta compensación, en fin, mientras que en el caso de Sonetechka se trata simplemente de no morirse de hambre. Esta limpieza cuesta cara, Dunetechka, muy cara. ¿Y qué sucederá si el sacrificio es superior a tus fuerzas, si te arrepientes de lo que has hecho? Entonces todo serán lágrimas derramadas en secreto, maldiciones y una amargura infinita, porque, en fin de cuentas, tú no eres una Marfa Petrovna. ¿Y qué será de mamá entonces? Ten presente que ya se siente inquieta y atormentada. ¿Qué será cuando vea las cosas con toda claridad? ¿Y yo? ¿Qué será de mí? Porque, en realidad, no habéis pensado en mí. ¿Por qué? Yo no quiero vuestro sacrificio, Dunetechka, no lo quiero, mamá. Esta boda no se llevará a cabo mientras yo viva. No, no lo consentiré. De pronto volvió a la realidad y se detuvo. Dices que la boda no se celebrará, pero ¿qué harás para impedirla? ¿Y con qué derecho te opondrás?
Tú les dedicarás toda tu vida, todo tu porvenir, pero cuando hayas terminado los estudios y estés situado. Ya sabemos lo que eso significa, no son más que castillos en el aire. Ahora, inmediatamente, ¿qué harás? Pues es ahora cuando has de hacer algo, ¿no comprendes? ¿Y qué es lo que haces? Las arruinas, pues si te han podido mandar dinero ha sido porque una ha pedido un préstamo sobre su pensión y la otra un anticipo en sus honorarios. ¿Cómo las librarás de los Atanasio Ivanovich y de los Vidrigailov, tú, futuro millonario de imaginación, Zeus de fantasía que te irrogas el derecho de disponer de su destino? En 10 años, tu madre habrá tenido tiempo para perder la vista haciendo labores y llorando, y la salud a fuerza de privaciones. ¿Y qué me dices de tu hermana? Vamos, trata de imaginarte lo que será tu hermana dentro de 10 años o en el transcurso de estos 10 años. ¿Has comprendido? Se torturaba haciéndose estas preguntas, y al mismo tiempo, experimentaba una especie de placer. No podían sorprenderle, porque no eran nuevas para él. Eran viejas cuestiones familiares que ya le habían hecho sufrir cruelmente, tanto que su corazón estaba hecho jirones. Hacía ya tiempo que había germinado en su alma esta angustia que le torturaba. Luego había ido creciendo, amasándose, desarrollándose, y últimamente parecía haberse abierto como una flor y adoptado la forma de una espantosa, fantástica y brutal interrogación que le atormentaba sin descanso y le exigía imperiosamente una respuesta. La carta de su madre había caído sobre él como un rayo. Era evidente que ya no había tiempo para lamentaciones ni penas estériles. No era ocasión de ponerse a razonar sobre su impotencia, sino que debía obrar inmediatamente y con la mayor rapidez posible. Había que tomar una determinación, una cualquiera, costara lo que costase. Había que hacer esto o renunciar a la verdadera vida. Exclamó en una especie de delirio. Aceptar el destino con resignación, aceptarlo tal como es y para siempre, ahogar todas las aspiraciones, abdicar definitivamente el derecho de obrar, de vivir, de amar. ¿Comprende usted lo que significa no tener a dónde ir? Estas habían sido las palabras pronunciadas por Marmeladov la víspera y de las que Raskolnikov se había acordado súbitamente, porque todo hombre debe tener un lugar a dónde ir. De pronto se estremeció. Una idea que había cruzado su mente el día anterior acababa de acudir nuevamente a su cerebro. Pero no era la vuelta de este pensamiento lo que le había sacudido. Sabía que la idea tenía que volver, lo presentía, lo esperaba. No obstante, no era exactamente la misma que la de la víspera. La diferencia consistía en que la del día anterior, idéntica a la de todo el mes último, no era más que un sueño, mientras que ahora se le presentaba bajo una forma nueva, amenazadora, misteriosa. Se daba perfecta cuenta de ello. Sintió como un golpe en la cabeza. Una nube se extendió ante sus ojos. Dirigió una rápida mirada en torno de él como si buscase algo. Experimentaba la necesidad de sentarse. Su vista erraba en busca de un banco. Estaba en aquel momento en el Boulevard K, y el banco se ofreció a sus ojos, a unos 100 pasos de distancia. Aceleró el paso cuanto le fue posible, pero por el camino le ocurrió una pequeña aventura que absorbió su atención durante unos minutos. Estaba mirando el banco desde lejos, cuando advirtió que a unos 20 pasos delante de él había una mujer a la que empezó por no prestar más atención que a todas las demás cosas que había visto hasta aquel momento en su camino. ¿Cuántas veces entraba en su casa sin acordarse ni siquiera de las calles que había recorrido? Incluso se había acostumbrado a ir por la calle sin ver nada. Pero en aquella mujer había algo extraño que sorprendía desde el primer momento, y poco a poco se fue captando la atención de Raskolnikov. Al principio, esto ocurrió contra su voluntad e incluso le puso de mal humor, pero enseguida la impresión que le había dominado empezó a cobrar una fuerza creciente. De súbito le acometió el deseo de descubrir lo que hacía tan extraña a aquella mujer. Desde luego, a juzgar por las apariencias, debía de ser una muchacha, una adolescente. Iba con la cabeza descubierta, sin sombrilla, a pesar del fuerte sol, y sin guantes, y balanceaba grotescamente los brazos al andar. Llevaba un ligero vestido de seda, mal ajustado al cuerpo, abrochado a medias y con un desgarrón en lo alto de la falda, en el talle. Un jirón de tela ondulaba a su espalda. Llevaba sobre los hombros una pañoleta y avanzaba con paso inseguro y vacilante. Este encuentro acabó por despertar enteramente la atención de Raskolnikov. Alcanzó a la muchacha cuando llegaron al banco, donde ella, más que sentarse, se dejó caer y echando la cabeza hacia atrás, cerró los ojos como si estuviera rendida de fatiga. Al observarla de cerca,
Advirtió que su estado obedecía a un exceso de alcohol. Esto era tan extraño, que Raskolnikov se preguntó en el primer momento si no se habría equivocado. Estaba viendo una carita casi infantil, de unos 16 años, tal vez 15, una carita orlada de cabellos rubios, bonita, pero algo hinchada y congestionada. La chiquilla parecía estar por completo inconsciente. Había cruzado las piernas, adoptando una actitud desvergonzada, y todo parecía indicar que no se daba cuenta de que estaba en la calle. Raskolnikov no se sentó, pero tampoco quería marcharse. Permanecía de pie ante ella, indeciso. Aquel bulevar, poco frecuentado siempre, estaba completamente desierto a aquella hora, alrededor de la 1 de la tarde. Sin embargo, a unos cuantos pasos de allí, en el borde de la calzada, había un hombre que parecía sentir un vivo deseo de acercarse a la muchacha, por un motivo a otro. Sin duda había visto también a la joven antes de que llegara al banco y la había seguido, pero Raskolnikov le había impedido llevar a cabo sus planes. Dirigía al joven miradas furiosas, aunque a hurtadillas, de modo que Raskolnikov no se dio cuenta, y esperaba con impaciencia el momento en que el desarrapado joven le dejara el campo libre. Todo estaba perfectamente claro. Aquel señor era un hombre de unos 30 años, bien vestido, grueso y fuerte, de tez roja y boca pequeña y encarnada, coronada por un fino bigote. Al verle, Raskolnikov experimentó una violenta cólera. De súbito le acometió el deseo de insultar a aquel fatuo. «Diga, Svidrigailov, ¿qué busca usted aquí?», exclamó cerrando los puños y con una sonrisa mordaz. «¿Qué significa esto?», exclamó el interpelado con arrogancia, frunciendo las cejas y mientras su semblante adquiría una expresión de asombro y disgusto. «Largo de aquí. Esto es lo que significa. ¿Cómo te atreves, miserable?». Levantó su fusta. Raskolnikov se arrojó sobre él con los puños cerrados, sin pensar en que su adversario podía deshacerse sin dificultad de dos hombres como él. Pero en este momento alguien le sujetó fuertemente por la espalda. Un agente de policía se interpuso entre los dos rivales. «Calma, señores. No se admiten riñas en los lugares públicos». Y preguntó a Raskolnikov, al reparar en su destrozado traje, «¿Qué le ocurre a usted? ¿Cómo se llama?». Raskolnikov lo examinó atentamente. El policía tenía una noble cara de soldado y lucía mostachos y grandes patillas. Su mirada parecía llena de inteligencia. «Precisamente es usted el hombre que necesito», gritó el joven cogiéndole del brazo. «Soy Raskolnikov, antiguo estudiante. Digo que lo necesito por usted», añadió dirigiéndose al otro. «Venga, guardia, quiero que vea una cosa». Y sin soltar el brazo del policía lo condujo al banco. «Venga, mire. Está completamente embriagada. Hace un momento se paseaba por el bulevar. Sabe Dios lo que será, pero desde luego no tiene aspecto de mujer alegre profesional. Yo creo que la han hecho beber y se han aprovechado de su embriaguez para abusar de ella. ¿Comprende usted? Después la han dejado libre en este estado. Observe que sus ropas están desgarradas y mal puestas. No se ha vestido ella misma, sino que la han vestido. Esto es obra de unas manos inexpertas, de unas manos de hombre, se ve claramente. Y ahora mire para ese lado. Ese señor con el que he estado a punto de llegar a las manos hace un momento es un desconocido para mí. Es la primera vez que le veo. Él la ha visto como yo, hace unos instantes. En su camino, se ha dado cuenta de que estaba bebida, inconsciente, y ha sentido un vivo deseo de acercarse a ella y aprovechándose de su estado, llevársela Dios sabe a dónde. Estoy seguro de no equivocarme. No me equivoco, créame. He visto cómo la acechaba. Yo he desbaratado sus planes, y ahora solo espera que me vaya. Mire, se ha retirado un poco y, para disimular, está haciendo un cigarrillo. ¿Cómo podríamos librar de él a esta pobre chica y llevarla a su casa? Piense a ver si se le ocurre algo». El agente comprendió al punto la situación y se puso a reflexionar. Los propósitos del grueso caballero saltaban a la vista, pero había que conocer los de la muchacha. El agente se inclinó sobre ella para examinar su rostro desde más cerca y experimentó una sincera compasión. «¡Qué pena!», exclamó, sacudiendo la cabeza. «Es una niña. Le han tendido un lazo, no cabe duda. Oiga, señorita, ¿dónde vive?». La muchacha levantó sus pesados párpados, miró con una expresión de aturdimiento a los dos hombres e hizo un gesto como para rechazar sus preguntas. «Oiga, guardia», dijo Raskolnikov,
buscando en sus bolsillos, de donde extrajo 20 kopecks. Aquí tiene dinero. Tome un coche y llévela a su casa. Si pudiéramos averiguar su dirección. Señorita, volvió a decir el agente, cogiendo el dinero, voy a parar un coche y la acompañaré a su casa. ¿A dónde hay que llevarla? ¿Dónde vive? Dejadme en paz. ¡Qué pelmas!, exclamó la muchacha, repitiendo el gesto de rechazar a alguien. Es lamentable. ¡Qué vergüenza! Se dolió el agente, sacudiendo la cabeza nuevamente con un gesto de reproche, de piedad y de indignación. Ahí está la dificultad, añadió, dirigiéndose a Raskolnikov y echándole por segunda vez una rápida mirada de arriba abajo. Sin duda le extrañaba que aquel joven andrajoso diera dinero. ¿La ha encontrado usted lejos de aquí?, le preguntó. Ya le he dicho que ella iba delante de mí por el bulevar. Se tambaleaba y apenas ha llegado al banco, se ha dejado caer. ¿Qué cosas tan vergonzosas se ven hoy en este mundo, señor? Tan joven y ya bebida. No cabe duda de que la han engañado. Mire, sus ropas están llenas de desgarrones. Ah, cuánto vicio hay hoy por el mundo. A lo mejor es hija de casa noble venida a menos. Esto es muy corriente en nuestros tiempos. Parece una muchacha de buena familia. De nuevo se inclinó sobre ella. Tal vez él mismo era padre de jóvenes bien educadas que habrían podido pasar por señoritas de buena familia y finos modales. Lo más importante, exclamó Raskolnikov, agitado, lo más importante es no permitir que caiga en manos de ese malvado. La ultrajaría por segunda vez. Sus pretensiones son claras como el agua. Mírelo. El muy granuja no se va. Hablaba en voz alta y señalaba al desconocido con el dedo. Este lo oyó y pareció que iba a dejarse llevar de la cólera, pero se contuvo y se limitó a dirigirle una mirada desdeñosa. Luego se alejó lentamente una docena de pasos y se detuvo de nuevo. No permitir que caiga en sus manos, repitió el agente, pensativo. Desde luego, eso se podría conseguir. Pero tenemos que averiguar su dirección. De lo contrario. Oiga, señorita. Dígame. Se había inclinado de nuevo sobre ella. De súbito, la muchacha abrió los ojos por completo, miró a los dos hombres atentamente, y como si la luz se hiciera repentinamente en su cerebro, se levantó del banco y emprendió a la inversa el camino por donde había venido, los muy insolentes. Murmuró. No me los puedo quitar de encima. Y agitó de nuevo los brazos con el gesto del que quiere rechazar algo. Iba con paso rápido y todavía inseguro. El elegante desconocido continuó la persecución, pero por el otro lado de la calzada y sin perderla de vista. No se inquiete, dijo resueltamente el policía, ajustando su paso al de la muchacha, ese hombre no la molestará. Ah, cuánto vicio hay por el mundo. Repitió, y lanzó un suspiro. En ese momento, Raskolnikov se sintió asaltado por un impulso incomprensible. Oiga, gritó al noble bigotudo. El policía se volvió. Déjela. ¿A usted qué? Deje que se divierta. Y señalaba al perseguidor. ¿A usted qué? El agente no comprendía. Le miraba con los ojos muy abiertos. Raskolnikov se echó a reír. «Bah», exclamó el agente mientras sacudía la mano con ademán desdeñoso. Y continuó la persecución del elegante señor y de la muchacha. Sin duda había tomado a Raskolnikov por un loco o por algo peor. Cuando el joven se vio solo se dijo, indignado, se lleva mis 20 kopecks. Ahora hará que el otro le pague también y le dejará la muchacha. Así terminará la cosa. ¿Quién me ha mandado meterme a socorrerla? ¿Acaso esto es cosa mía? Solo piensan en comerse vivos unos a otros. ¿A mí qué me importa? Tampoco sé cómo me he atrevido a dar esos 20 kopecks. Como si fueran míos. A pesar de estas extrañas palabras, tenía el corazón oprimido. Se sentó en el banco abandonado. Sus pensamientos eran incoherentes, por otra parte. Pensar, fuera en lo que fuere, era para él un martirio en aquel momento. Hubiera deseado olvidarlo todo, dormirse, después despertar y empezar una nueva vida. «Pobre muchacha», se dijo mirando el pico del banco donde había estado sentada. Cuando vuelva en sí, llorará y su madre se enterará de todo. Primero, su madre le pegará, después la azotará cruelmente, como a un servil, y acto seguido, a lo mejor, la echará a la calle. Aunque no la eche,
Una Daría Francevna cualquiera acabará por olfatear la presa, y ya tenemos a la pobre muchacha rodando de un lado a otro. Después el hospital. Así ocurre siempre a las que tienen madres honestas y se ven obligadas a hacer las cosas discretamente. Y después, otra vez al hospital. 2 o 3 años de esta vida, y ya es un ser acabado. Sí, a los 18 o 19 años, ya es una mujer agotada. ¿Cuántas he visto así? ¿Cuántas han llegado a eso? Sí, todas empiezan como esta. Pero, ¿qué me importa a mí? Un tanto por ciento al año a de terminar así y desaparecer. Dios sabe dónde, en el infierno, sin duda, para garantizar la tranquilidad de los demás. Un tanto por ciento. ¿Qué expresiones tan finas, tan tranquilizadoras, tan técnicas, emplea la gente? Un tanto por ciento. No hay, pues, razón para inquietarse. Si se dijera de otro modo, la cosa cambiaría. La preocupación sería mayor. ¿Y si Dunetechka se viera englobada en este tanto por ciento, si no el año que corre, el que viene? Pero, a todo esto, ¿a dónde voy?, pensó de súbito. ¡Qué raro! Yo he salido de casa para ir a alguna parte. Apenas he terminado de leer, he salido para... Ahora me acuerdo, iba a Vasilievsky Ostrov, a casa de Rasumikine. ¿Pero para qué? ¿A santo de qué se me ha ocurrido ir a ver a Rasumikine? ¡Qué cosa tan extraordinaria! Ni él mismo comprendía sus actos. Rasumikine era uno de sus antiguos compañeros de universidad. Hay que advertir que Raskolnikov, cuando estudiaba, vivía aparte de los demás alumnos, aislado, sin ir a casa de ninguno de ellos ni admitir sus visitas. Sus compañeros le habían vuelto pronto la espalda. No tomaba parte en las reuniones, en las polémicas ni en las diversiones de sus condiscípulos. Estudiaba con un ahínco, con un ardor que le había atraído la admiración de todos, pero ninguno le tenía afecto. Era pobre en extremo, orgulloso, altivo, y vivía encerrado en sí mismo como si guardara un secreto. Algunos de sus compañeros juzgaban que los consideraba como niños a los que superaba en cultura y conocimientos y cuyas ideas e intereses eran muy inferiores a los suyos. Sin embargo, había hecho amistad con Rasumikine. Por lo menos, se mostraba con el más comunicativo, más franco que con los demás. Y es que era imposible comportarse con Rasumikine de otro modo. Era un muchacho alegre, expansivo y de una bondad que rayaba en el candor. Pero este candor no excluía los sentimientos profundos ni la perfecta dignidad. Sus amigos lo sabían, y por eso lo estimaban todos. Estaba muy lejos de ser torpe, aunque a veces se mostraba demasiado ingenuo. Tenía una cara expresiva, era alto y delgado, de cabello negro, e iba siempre mal afeitado. Hacía sus calaveradas cuando se presentaba la ocasión, y se le tenía por un Hércules. Una noche que recorría las calles en compañía de sus camaradas, había derribado de un solo puñetazo a un gendarme que media como mínimo 1,90 de estatura. Del mismo modo que podía beber sin tasa, era capaz de observar la sobriedad más estricta. Unas veces cometía locuras imperdonables, otras mostraba una prudencia ejemplar. Rasumikine tenía otra característica notable: ninguna contrariedad le turbaba, ningún revés le abatía. Podría haber vivido sobre un tejado, soportar el hambre más atroz y los fríos más crueles. Era extremadamente pobre, tenía que vivir de sus propios recursos y nunca le faltaba un medio a otro de ganarse la vida. Conocía infinidad de lugares donde procurarse dinero, trabajando, naturalmente. Se le había visto pasar todo un invierno sin fuego, y él decía que esto era agradable, ya que se duerme mejor cuando se tiene frío. Había tenido también que dejar la universidad por falta de recursos, pero confiaba en poder reanudar sus estudios muy pronto, y procuraba por todos los medios mejorar su situación pecuniaria. Hacía 4 meses que Raskolnikov no había ido a casa de Rasumikine. Y Rasumikine ni siquiera conocía la dirección de su amigo. Un día, hacía unos 2 meses, se habían encontrado en la calle, pero Raskolnikov se había desviado e incluso había pasado a la otra acera. Rasumikine, aunque había reconocido perfectamente a su amigo, había fingido no verle, a fin de no avergonzarle.